Hola, mi nombre es Karen Juliana Maldonado y ese es mi video pues final del ejercicio final de estática. Bueno, tenemos tres casos de cables y de configuración de cables, entonces vamos a ver un poco. La primera configuración es de fuerzas puntuales y dice, para el cable cuyos datos se muestran en la tabla, determinar la longitud total del cable y la magnitud de las tensiones en los extremos A y B del cable. Las preguntas: longitud total del cable, tensión del cable A, tensión del cable B. Bueno, hacemos el diagrama de cuerpo libre, donde ponemos los cables A, B, el punto C, que es el que está sosteniendo todo el peso del conductor eléctrico, las alturas, la distancia L, distancia XA, XB, y acá ponemos las fuerzas que tenemos en el punto C, en el conductor eléctrico, el peso que está en dirección hacia abajo. En el punto B tenemos fuerza BY y en BX tenemos en el punto A fuerza AY y AX, y ese es como el diagrama de cuerpo libre. Y listo, entonces tenemos estos datos, esos fueron los datos que me correspondieron de la distancia entre torres, altura de la torre A, altura de la torre B. Tenemos que el largo es 64 metros, el de A 37 y el de B 49,33. Y la altura mínima del cable, 27,75, XA 32 y pues XB también es 32 porque es la resta de 64 menos 32. Entonces las distancias serían iguales. Em, Hallamos, lo primero que tenemos que hallar es esta altura del punto A al punto C y del punto B al punto C, que la hallamos restando de A menos C y para HB de B menos C. Bueno, ahora para sacar un poco la geometría de, de este sistema, hacemos pues dice ese diagrama de cuerpo libre, donde se pone pues la distancia de A, SB, XB, XA y las alturas. Es muy importante hallar la longitud de tramo AC del cable, el cual sacamos con esa fórmula que es la raíz de XA al cuadrado más HA al cuadrado. Y para hallar la longitud del tramo C del cable, vamos a sacar la raíz de xb al cuadrado más hb al cuadrado, ya que es la hipotenusa de esas longitudes. Y para la longitud total del cable, pues vamos a sumar las dos anteriores. Para hallar los ángulos, sacamos la tangente menos 1 de HA sobre XA y del ángulo B, esa la tangente menos 1 de HB menos XA sobre XB. Bueno, datos del conductor, tenemos 64, la longitud, tenemos que densidad del material es 89,88 kilogramos metros cúbicos y el diámetro del conductor es 0,03. Tenemos la gravedad y pues ya a partir de ahí podemos sacar el área de este conductor. El peso del conductor lo vamos a hallar ya una vez que hayamos el área y tenemos la gravedad, podemos multiplicarla por, por la densidad del material y la longitud del conductor y ya pues hallamos el peso. Pues acá está la fórmula y listo. Entonces ahora pues para hallar las tensiones, teniendo en cuenta este diagrama de cuerpo libre, le ponemos que fuerzas en X van a ser igual a cero, entonces eso despejado nos va a dar la fórmula que vamos a utilizar para hallar em, la tensión máxima, que es la tensión de AC, y esa tensión nos va a dar 22.856,62 newton, y la tensión mínima, que la sacamos a partir de, pues de igualar las fuerzas en X, en Y y en Z, y en Y y en X igual a cero. Entonces, eso nos da 24.734,457 newton para la tensión mínima. Y pues anotamos acá las respuestas: longitud total del cable, tensión máxima y tensión mínima.
Para el segundo modelo, se propone que para el cable cuyos datos se muestran en la tabla, determina la longitud del cable y la magnitud de las tensiones en los extremos A y B del cable. Em, entonces tenemos este diagramita, pues hacemos el diagrama de cuerpo libre, donde ya la fuerza del conductor eléctrico pues se va a ver distribuida en ese sector, em, que se va a hacer pues el peso que está acá distribuido. Va a haber una fuerza pues en AX, en AY y en BY y BX. Pues las distancias, se anotan los datos y a partir de ahí ya podemos hallar HA, pues la altura desde el punto A hasta el punto C, que nos da 9,25 metros, la altura de P, que nos da 21,58 metros, y hallamos XA a partir de saber el RH, que el RH también es muy importante. El RH lo hallamos dividiendo HB sobre HA para ya ahora sí hallar XA, y XA nos da 25,3224 metros, XB nos da 38,6776 metros. Datos del conductor, pues los mismos que el anterior. Y para hallar el peso, ahora vamos a tener en cuenta que una variable más, que es el peso por unidad de longitud. Este peso por unidad de longitud está de acuerdo con esta fórmula. Entonces necesitamos ahí la densidad, el diámetro y la gravedad. Este peso por unidad de longitud nos da 62,325 newton metro, y para pasar ya al peso total del conductor, multiplicamos este peso por unidad de longitud por la longitud del conductor que tenemos, que nos da 3.988,82 kilogramos, kilogramos metros cuadrados. Ese es el valor del peso. Y listo. Entonces ahora para hallar las tensiones, acá cambia un poquito ya a diferencia del otro, del otro punto, porque ya acá vamos a tener en cuenta el peso por unidad de longitud para hallar la tensión mínima. La tensión mínima nos da 2.160,2411. La tensión AX nos da 2.160,411. Estas tensiones son iguales. Y la tensión AY nos da 1.578,226 newton. Hallamos los ángulos. El ángulo de A nos da 36,15 grados. Y las tensiones en A. La tensión en A nos va a dar 2.675,34 newton. La tensión en BX nos da 2.160,24. La tensión BY nos da 2.410,59. Y el ángulo B nos da 48,14. Y por último, la tensión B nos da pues la raíz de tensión BX más tensión BX al cuadrado más tensión BY al cuadrado nos da 3.236,91 newton. Acá está como un poco como em, el diagnóstico, pues para hallar acá ya las tensiones, para sacar las fórmulas de las tensiones. Y listo, entonces a partir de la serie de Taylor podemos hallar la longitud del tramo del cable, el tramo AC, el tramo CB, y despejando pues y hallando esto, la longitud del tramo AC del cable nos da 27,39 metros, la longitud del tramo CB 45,20 metros, y la longitud total del cable nos da 74,5999 metros. Y anotamos acá como las respuestas: la longitud del cable, la longitud total del cable, que es 72,70, tensión A 2.675 newton, tensión B 3.237 newton. Listo, entonces para la tercera configuración, tenemos pues este diagramita, la figura, la longitud total del cable, tensión del cable, donde acá vamos a tener una altura acá, que eso lo vamos a tener que hallar. Tenemos el diagrama de cuerpo libre, donde ponemos el peso, a X, a Y, pues tensión BY y tensión BX. Tenemos los datos. Y bueno, entonces para hallar acá ya la distancia HA, que es la distancia de A al punto C,
pues no cambia, lo hacemos como lo estábamos haciendo anteriormente. Eso nos da 9,25 metros y el HB nos da 21,58 metros. Ya para hallar ahora el XA y el XB y YA y YB, necesitamos hallar una constante que es la constante K. Entonces, bueno, para hallar la constante K, lo que vamos a hacer es elegir valores de K arbitrarios hasta que el delta de este XA nos dé cero. Entonces, empezamos pues con cada valor 1 y en XA vamos a poner esta formulita que es K por coseno H menos 1 de K más HA sobre K. Entonces, esa va a ser la formulita que vamos a tener en esta columna. Y en la otra vamos a tener, en XA2, vamos a tener L menos K por coseno H menos 1 por K más HA sobre K. Entonces, lo vamos a hallar así y el delta, pues es la diferencia entre estas dos. Y hasta que nos dé esa diferencia más o menos cero o lo más cercano a cero, em, ese valor va a ser el K que vamos a tomar. Entonces, este es más o menos lo más cercano que encontramos a cero. Entonces, em, el valor de K va a ser 38,318. Entonces, a partir de ahí, ya podemos, ya podemos hallar XA tomando ese valor y XA nos da que es 26,11 metros, XB nos da 38,96 metros y YA nos da 47,568 metros y YB nos da 59,898 metros. Mm, seguimos datos del conductor. Listo, pues acá no cambia como mucho el cálculo. Hallamos peso por unidad de longitud, peso total del conductor, que es 4.521,69 kilogramos sobre metro al cuadrado. Em, pues tenemos acá diagramas de cuerpo libre y listo para las tensiones. Entonces acá ya vamos a tener en cuenta ese valor de K y tenemos que la tensión mínima va a ser 2.388 newton y pues acá las demás valores de tensiones según pues las ecuaciones que tenemos para ese modelo y con la variable que hayamos K. Hizo la longitud del cable, longitud tramo AC del cable 28,18 metros, longitud tramo CB del cable 44,36 metros y longitud total del cable 72,55 metros. Tenemos acá la respuesta y ahora vamos a la parte como de resultados y análisis donde vamos a ponerlas, donde pues puse las respuestas del primer modelo, segundo y el tercero. Entonces, en el primer modelo se puede ver que la longitud del cable es la menor, lo que significa un ahorro en gastos del cable del material por metro y son tensiones menores y no hay tanta variación en estos valores, en los valores de tensión máxima y tensión mínima. Como vemos, la tensión máxima es 22.856 y la tensión mínima 24.734, entonces no varía mucho estas tensiones. Para el modelo 2 tenemos que la longitud del cable es el cable con mayor longitud, casi un metro mayor que el anterior. em, y pues las tensiones presentan mucha variación, porque la tensión A tenemos que es 2.675 y la tensión B tenemos que es 3.236. Entonces, pues presentan mucha variación. em, y la longitud total del cable para la respuesta 3, las tensiones presentan mucha variación. Vemos que la tensión A es 2.964,69 y tensión B 3.153,57. Listo, entonces un poquito en las preguntas. ¿Qué caso sería mejor para aplicarlo en la vida real? Bueno, tenemos que la catenaria minimiza las tensiones, evitando los esfuerzos distintos de la compresión, es decir, no hay esfuerzos cortantes o de los flectores. Por esas razones es aplicada en la construcción de puentes y la única fuerza que resisten es su propio peso. ¿En cuál, ay, ¿En cuál caso es más probable que que el cable falle, se reviente?
Pues en el caso uno, porque la fuerza se aplica en un punto específico, mientras que en la 2, pues hay tirantes que soportan esa carga. ¿Cómo se podría tener una tensión menor si se da la posibilidad de cambiar la configuración de la altura de los postes? Se debe disminuir la diferencia entre la altura de las torres, ya que el cable de mayor tensión es el que queda más empinado o tiene mayor pendiente, entonces se debe buscar disminuir esta pendiente. Y las conclusiones, la configuración menos recomendada es la primera, ya que es la que tiene mayor probabilidad de fallar por diferentes esfuerzos y sus fuerzas en las cargas distribuidas. em, en las cargas distribuidas, la tensión se dirige a lo largo de la tangente de la curva, por lo que esto se vuelve más resistente. Listo, muchas gracias.